Mi contador puede hacer todo. No es del todo cierto, porque ya nos hemos dado cuenta en todo este episodio que el contador se puede equivocar y algunas de esas equivocaciones les cuestan un montón de plata a las empresas y es a veces culpa del mismo empresario por cargarle de tareas que no son afines al cargo, ¿no? Bienvenidos a este episodio de mi podcast de negocios y hoy vamos a hablar de un tema muy polémico porque el contador no es tu enemigo, pero tampoco puede ser tu consultor, la niñera, la que arregla los problemas legales de tu empresa, la que automatiza, la que barre, plancha, ni nada por el estilo. Hoy también tengo a mi amiga Valeria que nos acompaña hoy, donde hemos develado en algunas preguntas cómo puedes orientar esta contratación que tiene que ver con el tema del talento. Hola amigos, empecemos. Edu, cuéntanos, ¿qué pasa por la cabeza del empresario cuando contratan un contador? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué esperan? Mira, cuando me he dado cuenta que a veces tenemos problemas en la contratación en general de la gente, ¿ya? Y que casi todos estos problemas, a veces el empresario dice, ¿por qué lidiar con la gente es muy complicado y todo lo que tiene que ver? Es porque el empresario espera muchas más cosas de una persona a la que contrata y específicamente al contador. Espera que el contador, aparte de que tiene toda su carga laboral, que haga las finanzas, que arregle trámites financieros, que trámites laborales, que vaya a dejarle a los hijos a la escuela, que lave, que planche, que automatice, que haga muchísimas cosas que no están en su perfil de cargo. Entonces, a veces el empresario espera muchísimo de esa persona, pero el problema es que el empresario no se ha sentado a decir, el contador tiene que hacer esto y esto. Estas cosas específicas. Entonces, cuando esperas mucho, lo que recibes no es lo que en verdad debería hacer. Y a veces le dan tareas que no corresponden. Y en unos meses, ¿qué es lo que realmente recibe? Mira, lo que pasa es que cuando tú le cargas de tareas al contador que no son inherentes a su cargo, que ya te digo que el contador sí tiene la capacidad y se ha capacitado para hacer otras cosas que tienen que ver con la empresa, porque nuestra posición es clave dentro de las empresas y aprendes de muchas cosas. A pesar de eso, la carga laboral no te permite hacer eso. Entonces, cuando te cargan de muchas cosas, no terminas haciendo bien ninguna. Entonces, no está enfocado en hacer lo que tiene que hacer bien y luego le cargan de otras tareas. Entonces, eso es lo que recibe, que tal vez es no recibir nada bien hecho. ¿En Ecuador esto es algo que siempre sucede? ¿Es algo aislado? Mira, en casi Latinoamérica entera tenemos este problema. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si alguna vez has visto los perfiles que ellos hacen, que hasta te ponen los riesgos, que nosotros no ponemos. Necesito contador para que haga tales cosas, ¿ya? Y pone ahí hasta cosas que nada tienen que ver con tema contable. Haga los finiquitos y los contratos de los empleados. No, eso hace un abogado. Okay. El contrato hace un abogado y lo que hago yo es registro en la contabilidad su sueldo y el rol y todo bien. Y el finiquito, que igual lo haga el abogado. Yo tal vez con mis cálculos conozco la norma así, pero no soy el experto, no soy el que firma o el que tiene esa responsabilidad. Y a veces quiere que hagas las finanzas. Entonces ya te digo, el contador tiene la capacidad o el expertise para hacer este tema, pero dentro de su perfil de cargo no está estipulado. Ya te digo, es algo que roza la segregación de funciones. Una persona tiene que, en la contabilidad, al menos en las áreas que se mantienen, tienen que tener una persona para cada área. Entonces a veces le queremos que el contador abarque todas las áreas de la empresa. Y a medida que vas creciendo, vas a necesitar más gente. Entonces al principio sí puedes tener un medio contador, como les decía. Las operaciones, menos de 250 operaciones, necesitas un contador una vez a la semana. ¿Para qué? Para que te ayude a registrar ese asunto y declare los impuestos bien. ¿Ya? Punto. Pero después cuando vas creciendo, tal vez necesitas el contador que esté un poco más de tiempo. Pero ya cuando tienes tiempo completo al contador por el nivel de operaciones y quieres que aparte de eso empieces a hacer finanzas, que contratos, entonces ahí ya tienes que tú ir viendo los perfiles. Y el perfil del contador, como bien te digo, es el registro de las transacciones bien hechas y luego la declaración de los impuestos. Y algunas cosas que tienen que ver con cumplimiento. Pero después de empezarle a cargar de cosas, es como que pedirle mucha información y luego no va a ser ninguna bien. Ya. Entonces ahí empiezan a tener los errores. Para aclarar, no tenemos nada en contra de los contadores, ¿verdad? Sí, así es. No. Nada que ver con eso. Muy bien.
Eduardo, vamos a lo concreto. ¿Qué hace un contador realmente? Ya verás, el contador es una persona que vela una sola cosa y es el registro de las operaciones de la empresa correctamente en los estados financieros para que luego esos sean el insumo principal para tomar decisiones. Es como las métricas. Si yo quiero vender 100, voy 50 y analizo y vengo en un estado financiero cómo voy, entonces yo sé que voy a la mitad de la meta. Entonces eso me sirve, que el contador me vaya mostrando esa información y esa información es válida y esté correctamente registrada. Entonces si el contador está enfocado solo en eso, lo va a hacer bien, pero a veces queremos que haga también ya te digo, el tema de impositivo sí lo hacemos, pero hay cosas que no deberíamos hacerlo, como el tema laboral que te digo. Hágame el contrato. No, eso tiene que hacer un abogado. O hágame el finiquito. No, yo hago un cálculo, pero el que hace el finiquito es el abogado, para que entre los dos podamos conjugar en los asuntos. Automatizaciones, no es fácil de sistemas. Yo le puedo decir qué es lo que podría automatizar, que es alguna cosa así. Entonces son cosas que el contador sí tiene conocimiento, pero a veces le dice, no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque tengo una limitación. Yo no soy el abogado de la empresa, o yo no soy el de sistemas de la empresa. ¿Por qué? Porque a veces nos metemos un montón en esos rubros. ¿Por qué? Porque por nuestra profesión aprendemos, pero no deberíamos hacerlo. ¿Okay? Quiero que me expliques esa analogía. ¿Quién es la madre y el padre de la empresa? Mira, en esa analogía yo algún rato lo comenté, que tú para hacer finanzas debes tener la contabilidad bien registrada, porque es como la mamá. La contabilidad es la mamá de la empresa y tú debes tener en las finanzas ese tema. El primero, de dónde salen las cifras, o sea, la contabilidad bien registrada y bien revisada. Y luego eso es el insumo principal para hacer finanzas, porque el financiero tiene otras tareas, así como el contador tiene tareas de registro, pago de impuestos, de nómina y vainas por decir. El financiero lo que hace es que esos números los proyecta al futuro, con la visión del empresario. Y ya te comenté antes, o en otros episodios, de la meta crucialmente importante. Entonces, ¿cuál es la meta que este año o en los próximos años quiero alcanzar? Y que máximo sean 2, porque a veces se quieren poner 1.000.000 de metas y ahí el financiero también se vuelve loco. Okay. Entonces, el financiero le ayuda al empresario a que materialice esas metas a futuro y cómo debe ser el camino. Entonces, luego con la contabilidad lo compara. Va revisando cómo va el camino. Es lo que te decía. Si tengo que vender 100 y voy 20 y faltan 3 meses, ¿qué es lo que tengo que hacer para cumplir esa meta? Entonces al empresario le dice este insight, no vamos a alcanzar la meta. No, entonces el empresario tiene que hacer más cosas, esfuerzos de marketing, esfuerzos de venta para que se logre ese objetivo, por ejemplo. Pero ese es un acompañamiento que hace el financiero, no el contador. El contador, okay, ya te digo, a veces por la carga laboral que tiene y es muy elevada, no puede hacer las dos cosas. Y ya te digo, sí puede hacer las dos cosas. Sí puede hacer una u otra tarea, pero que esté enfocada, porque es lo que les digo, ahí les voy a dejar un tip, que si es que quieres ya tener una visión a futuro de tu empresa y tener a un financiero, a tu contador asciéndele y ponle en la tarea financiera, pero ya no le exijas nada de contabilidad. En ese puesto busca otra persona o déjale al contador en esta posición y busca a alguien que tenga las habilidades financieras, que puede ser un contador o una persona que tenga el perfil que necesitas. Desde el ejemplo que nos acabas de dar, puede ser que en una empresa exista solo la mamá. Claro, es verdad. Y muchas empresas es lo que pasa, que están viviendo el día a día. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen estructuradas sus finanzas. Y ya te digo, al principio de las empresas están enfocadas en las ventas y está muy bien, pero ya después va a requerir un tema de visión a futuro. Y empiezas el negocio chiquito, pero con una visión grande. Yo al final quiero llegar a tener tal cosa. Entonces, ¿pero qué hago hoy para lograr esos objetivos? Entonces, tal vez al principio no tenga el presupuesto para contratar a alguien, a un financiero. Así como te decía, al principio cuando tienes pocas operaciones, la revisión o el consultor financiero puede ayudarte en ese asunto por horas o por una vez a la semana o una vez al mes o cosas por el estilo, dependiendo del número de operaciones y cuáles son los objetivos o las métricas que necesita para lograr ese objetivo, que le van a ayudar al empresario a lograr. Entonces el financiero se enfoca en ese asunto. ¿Ok? Tengo una pregunta incómoda. ¿Tú crees que un contador puede ser un consultor financiero? Pero no simultáneamente. O sea, el contador sí puede resolver problemas específicos de empresas, porque por ejemplo trabajó muchos años en una industria y conoce y ha mejorado el tema, ha mejorado alguna cosa o vieron cómo se solucionó ese problema en esa empresa. Y como ya aprendió, luego puede aplicarlo a empresas similares. Pero desde su ámbito contable, hacer las dos cosas dentro de la empresa es muy complicado.
por la carga laboral. Ya te digo, el consultor arregla problemas específicos de la empresa que son, yo qué sé, tengo un problema en talento, el talento se arregla de esta manera. Tengo un problema de producción, en la producción costo estándar, en la producción costos conjuntos. Entonces arregla problemas que tal vez vio como en otras empresas se solucionaron, pero dentro de la misma empresa puede dar algunas puntadas de que quiere hacer algo, pero depende de las operaciones. Como te digo, cuando hay muchísimas operaciones, ya no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué pasa cuando un contador se mete a hacer finanzas sin tener tiempo para hacerlo bien? ¿Tú hablas de eso en tu marca? Sí, y justamente es el tema de se desborda en operaciones. Y ahí este consejo es para los dueños de la empresa, para los empresarios. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a quemarles a los empleados, burnout, empiezas a estresarles demasiado, el empleado en algún momento va a renunciar o se va a dar por vencido. Entonces, tú como dueño de empresa tienes que tener claro hasta dónde le puedes como que empujar a hacer más cosas. Pero, como ya te digo, en la arista del sistema financiero como tal, nosotros hemos visto 3 aristas principales, que tú tienes que tener la parte contable, la parte financiera y la parte administrativa, que las 3 son totalmente distintas. Ya te dije, la contabilidad, registro de transacciones bien hechas y que te muestran métricas del pasado. El futuro proyecta esos objetivos con la visión del gerente para ver cómo las voy alcanzando. Y la administración es, tengo este presupuesto, administreme el dinero. ¿Okay? Entonces, así debe funcionar y en esa sinergia las 3 áreas del sistema financiero, como un relojito. Entonces, cada uno tiene su área y su personal asignado. Entonces, si le ponemos a una persona a hacer las 3 cosas, lo vas a desbordar, lo vas a matar dentro de la empresa. De acuerdo. En resumen, dinos las 3 cosas que tu contador te diría que no. O sea, mira, el contador te va a decir no a muchas cosas que dentro de su alcance y su contrato o su descripción de perfil de cargo están claras. Como te decía, la primera es este tema si soy contador, soy contador. O si soy financiero, soy financiero. ¿Ya? Y cosas como, por ejemplo, el tema de encargarse de los temas legales de la empresa. No, yo no puedo hacer los temas legales. ¿Por qué? Porque mi expertise es el tema de los números, las finanzas y todo lo demás, pero el tema legal es un tema ya que tiene que ver con normas y llevadas a un nivel mucho más profundo, en donde yo no puedo tener hasta problemas legales por meterme en ese asunto. Entonces, para eso necesita otro experto. Entonces, en esas son como en lo que tú le pidas a tu contador y te va a decir no. Le pides temas legales, te va a decir no. Si quieres que haga finanzas, sí, pero ya dejo de ser contador. Y si quieres que haga las dos, te puede decir no. Si quieres, aparte de eso, que te ayude a arreglar alguna cosa o hacer algún tipo de consultoría, también te va a decir no, si es que no ve una remuneración adicional. Porque, por ejemplo, un contador puede hacer una devolución de impuestos, sí, pero eso es de una consultoría tributaria. Pero eso es algo que no es inherente al cargo, sino es un adicional a su trabajo. Y tal vez por hacer eso, destine más horas y como tiene su carga laboral y aparte va a hacer este tema por tal vez ganarse un poco más de dinero, va a distraer su mente y puede que ninguna de las dos las haga bien, o 2 o 3 o más tareas, porque ya te digo, sí hemos visto que el contador a veces le ponen a hacer hasta los trámites, sáqueme la patente, váyase a hacer este trámite. Sí. Como empresario, si no me cumple, optaría por despedirlo. No, mira, el tema no va por ahí, sino que el tema va porque tú mismo puedas entender que yo tengo problemas con el talento por ese mismo tema, porque a veces tengo una creencia de que esta persona debería hacer X o Y cosas, pero dentro del perfil del cargo no puedes encontrar a una persona que tenga 5 o 6 áreas a su cargo. Ya, tal vez puedo tener un cargo de supervisión de esas cosas, pero no meterme a hacer todas. ¿Me entiendes? Porque el contador puede decir, bueno, yo soy el contador y yo le pido información a tesorería, información a ventas, le pueden pedir información a la bodega, a producción. Yo les pido información, pero cada uno tiene unas ciertas actividades y es lo que yo controlo. Pero yo dependo de ellos. Yo no es que me meto a hacer bodega, que el inventario, que entregar productos. Yo entiendo que a veces tenemos las ganas de poder ayudarles, sí, pero no podemos hacer todo este tema. Entonces, la opción no es despedirlo, sino que ajustar el perfil a lo que hace bien una persona. Un contador hace bien que registrar las transacciones bien, hacer bien las declaraciones y mostrarte las métricas claras.
Y ese debería ser como que las aristas, hay muchas más, pero esas son las aristas y luego cómo lo podrías medir en el tiempo, qué KPIs debería tener y todo lo demás. Pero para este perfil, porque para finanzas es otra cosa, Claro. que depende del tema contable, y en administrativo otra cosa, otras métricas distintas a estas, ¿ok? Cuéntanos tu rol. ¿Qué te diferencias tú con un contador? Mira, en nuestra empresa nosotros brindamos estos servicios de consultoría financiera y que a la primera, como tú sabes, yo tengo experiencia en auditoría, entonces hacemos como que una mini auditoría, como una revisión de estados financieros primero y luego sobre eso basamos lo que a la empresa le falta. Entonces, por ejemplo, hay empresas que no tienen presupuesto, por ejemplo. O le digo, están viviendo el día a día y le digo, pero ¿qué quieres hacer al futuro? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que deberías hacer de aquí a 5 años? Ya eso partamos en 5 años y luego esto en un año. ¿Qué vamos a hacer el primer año? Este es el primer objetivo. Entonces vamos a poner una meta y sobre esa meta vamos a trabajar. ¿Qué métricas debería haber para que se cumpla eso? Y yo ayudarte todos los meses a decirte, ¿lo estás logrando o no lo estás logrando? Y sobre eso es el tema de lo que se basa la consultoría financiera. Y ayudarle también en este tema de toma de decisiones. Ayudarle a que tome las decisiones que tiene que tomar. Duras, difíciles, siempre va a haber problemas al dueño de la empresa para que eso funcione en pocos términos. Muy bien, te voy a leer un ejemplo que nos están pidiendo. ¿Qué tipo de cosas ve un consultor financiero o un auditor revisando los mismos números que ya pasaron por las manos del contador? Mira, nosotros hemos visto que, por ejemplo, el contador a veces, porque yo te digo, el contador como tiene una carga laboral súper alta, tal vez deja de capacitarse en algunas cosas nuevas, actualizaciones de normas, cambios de esquemas tributarios y todo eso. Entonces, como nosotros todo el tiempo nos estamos capacitando en ese asunto, nosotros vemos los estados financieros desde otra óptica. Entonces, es lo que te decía, a veces nosotros hacemos como que ya todo mecánico. Ejemplo claro, nosotros hemos levantado, antes de hacer de cerrar algún negocio con algún cliente, antes de cerrar yo tengo un tip y reviso los estados financieros y reviso, por ejemplo, el tema de la reserva legal. Para una empresa está obligada a apropiar reserva legal cuando tiene utilidades un cierto porcentaje hasta que llegue un límite. Cuando yo reviso algunos estados financieros, ese límite ya se ha superado. Entonces la reserva legal no te puedes reversar. Hay cosas que puedes hacer para que esa reserva legal te sirva cuando aumentas el capital o cuando tienes pérdida. Pero ese asunto ya no lo ve el contador porque lo está haciendo mecánico todos los años. Entonces como que pierde la noción. Se le va el control, pero eso te digo, pues porque la carga laboral es súper grande y tiene una responsabilidad de cumplimiento porque trabajamos para el Ministerio de Trabajo, para el SRI, para la Superintendencia, para el municipio, para algunas entidades que nos piden información contable que requieren del tiempo del contador porque él es el que maneja esa información y son de cumplimiento. Entonces, porque está metido en ese asunto, no puede hacer las otras. Entonces, por eso ahí nosotros nos damos cuenta que por estar haciendo mecánicamente una cosa y tal vez le piden otras, hay errores en los estados financieros. Y ahí es donde entramos nosotros, dando consultoría financiera, si es que quiere visión a futuro, o claridad o decirle la realidad de sus números cuando requiere una revisión de estados financieros o auditoría. En ese contexto empresarial, ¿cómo conviven un consultor y el contador? Mira, ahí los dos van de la mano. ¿Por qué? Porque los dos buscan un objetivo, o sea, los dos quieren estar en el equipo ganador. Toda la gente quiere en algún momento sentirse parte de una empresa y el responsable de hacer eso es el dueño de la empresa. Si yo no le puedo decir a una persona que se ponga la camiseta si no se siente parte del negocio. Entonces a veces lo que siempre nosotros tenemos en la consultoría de talento humano es que la definición del perfil y luego ponerles, alinear los intereses se llama. La alineación de intereses, que mientras tú vas cumpliendo algunas métricas que yo necesito como emprendedor, como empresario, yo te voy a ir pagando bonificaciones extras. Entonces debo tener esa conciencia de ponerle un sueldo básico y un variable. Y ya te digo, un básico no es como el sueldo básico de Ecuador, sino un sueldo base y unos variables. Va cumpliendo esos objetivos que me ayudan a mí a cumplir los objetivos financieros o a cumplir mis metas y yo retribuyo ese valor. Entonces eso se aplica a todas las áreas y el claro ejemplo es a las ventas. Los vendedores llegan a una meta y se les paga unas comisiones, ¿ya? Entonces hay temas que tienen que ese mismo esquema se puede tomar pero en todas las áreas. Entonces a veces he visto en empresas que tienen
sistemas de comisiones y a los vendedores les pagan muy buenas comisiones, pero al departamento o a toda la persona, toda la gente que trabaja en la producción para que se vendan esos bienes, no les pagan comisiones. Entonces ahí les digo, ahí hay un conflicto de intereses, tal vez estos se pelean con los otros. Los de ventas dicen, oigan, qué fue que no producen, sí, pero nunca han visto ningún incentivo. Si solamente haces un pequeño cambio y les incentivas también a ellos cuando cumplen algún nivel de producción, vas a ver que ellos van a tener la producción al día. O sea, hay que hacer algunos análisis en esos De acuerdo. Tengo una pregunta clave. Si yo soy un empresario y nunca he tenido un segundo par de ojos en mi negocio, ¿por dónde empiezo? ¿Auditoría completa o algo más liviano? Mira, como en algunos episodios también lo tomamos en cuenta, es que al principio, cuando empiezas tu emprendimiento, tu empresa, debes enfocarte en las ventas. Cuando llegues a un nivel superior a $250,000, deberías ya empezar a buscar un par de ojos que es externo de la empresa, como un consultor externo, ya para que haga una revisión de estados financieros y te diga que lo que estás haciendo está bien o por ahí hay algo que estás haciendo mal y que puedas corregirlo. Hasta que llegues al nivel de hacer una auditoría formal, que ya, como les comenté, en Ecuador, hacer una auditoría formal está por ley cuando supera $640,000 en activos. Entonces uno tiene un estándar de ventas y puede irlo haciendo cuando ya tiene más de 250,000. Y el otro, cuando ya supera los 640,000, está obligado a hacer auditoría. Entonces ahí las pruebas son más fuertes, es más costoso, hay más alcance. Entonces todo ese tema lo tienes que ir igual planificando. Porque en algún momento lo que buscamos es que siempre tu empresa esté creciendo. Entonces el crecimiento también es, en algún momento vas a tener más activos y por eso vas a tener que también practicarte auditorías como tal. De acuerdo. ¿Esa revisión tiene que ser anual, una vez en la vida? ¿Cada cuánto lo recomiendas? Mira, la revisión de estados financieros por lo menos debería ser una vez al año y debe ser cuando ya haya superado $250,000 en ventas, ¿sí? No recomiendo antes, ¿por qué? Porque tu foco va a estar en las ventas. Tiene que estar en las ventas, no tiene que estar en ordenar procesos. ¿Por qué? Porque ordeno procesos es para salirme de la operación. Cuando ya yo mismo he pasado por todas las fases de la empresa, como empresario, pero ahora ya quiero como que salirme de la operación, ordeno los procesos y ordeno las finanzas para yo poderme como que salir un poquito y enfocarme en, yo qué sé, o en más en ventas o en expansión del negocio, en duplicación de empresas, cosas por el estilo, ¿ya? Eduardo, quiero un ejemplo, sin nombres. Cuéntame las empresas que teniendo contador no han tenido un buen resultado. Mira, es que lo que pasa es que, como te digo, en muchas empresas el dueño de la empresa le contrata al contador esperando que él haga muchísimas tareas, que ya lo hemos venido hablando en este tema, y justamente por eso a veces el contador comete errores y a veces no son voluntarios ni están ligados a fraudes, sino solamente es porque por ahí tuvo un descuido y registró algo mal, y por ese registro tal vez ya la información no es 100% confiable. Entonces, por ese asunto es que con una revisión nosotros nos damos cuenta de ese asunto y corregimos el rumbo del barco. Entonces, vuelve el timón a su lugar y al empresario le decimos tenemos que darle más apoyo a contabilidad, contratarle un asistente o contratar a una persona que necesita este tipo de revisión, o sea, o un financiero para que mire otras aristas de la empresa para que siga mejorando. Pero siempre tiene que ver con este asunto. Igual nosotros vamos a las empresas no con el afán de buscar errores porque sí, sino que sean objetivos y que puedan significar un riesgo significativo y que pueden afectar en el futuro las finanzas de la empresa. Dele, ¿tienes un ejemplo donde el empresario llegó muy molesto con el contador por un error que tú detectaste? Sí nos ha pasado y en ese caso nosotros somos como mediadores. Obviamente tenemos que revelar la información y decirles, mira, aquí hubo tal problema, pero este problema se originó por X cosa. Y a veces el dueño de la empresa se puede enojar con el contador, pero cuando él analiza, o sea, cuando los dos se sientan a conversar y analizan el problema como tal, a veces el contador ya le había dicho al dueño del negocio, mira, vamos a tener este problema, no importa, ustedes regístrenme así, y ese problema luego se presenta y el empresario se olvida porque tiene miles de cosas en la cabeza. Y por ese problema por ese problema de comunicación o no dejar sentado en algún lado que se va a proceder de esta manera y ya no es responsabilidad mía, es responsabilidad suya, el empresario puede enojarse con el contador. Pero sí en nuestra posición
siempre nos ponemos del lado del empresario y decirle, miren, detectamos esto nosotros. Traten de corregir lo más pronto posible. No le eche la culpa al contador, porque tal vez no es por mala fe o porque falta de conocimiento, pero es lo que tienen que hacer ahora. Corrijan eso y ahora de aquí en adelante, las próximas veces que tengan este tipo de operaciones, háganlas mejor. Y hemos logrado buenos resultados. Pero sí a veces el empresario se enoja con el contador porque le falta algo. Pero eso es porque, ya te digo, porque está metido en un entorno de una carga laboral súper alta. ¿Ok? Y en el caso opuesto, cuando tú señalas las oportunidades de mejora. Claro, mira, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, oportunidades de mejora, así como te digo, cuando hacemos auditoría o revisión de estados financieros, nos alimentamos de mucha información de ese cliente y por ahí le damos unos tips. Mira, está súper bien en estos asuntos, cambia esta cosita, optimiza las ventas de crédito, optimiza el flujo de efectivo y hacen esos cambios y les va súper bien. Y toman esos casos de éxito así como... O toman esas recomendaciones, las aplican enseguida y tienen resultados enseguida. Cuéntanos, señálanos un caso doloroso donde el contador fue lo único que había en la empresa y llevó al peor de los resultados. Mira, te cuento, una empresa que tenía 2 bodegas y tenía 2 bodegueros y el contador era uno solo. Entonces, él tenía información de la bodega que estaba en su propia planta, pero la planta que estaba un poco más lejos, el contador no es que iba siempre, o iba una vez al año. Entonces en esta planta de producción habían unos inventarios que habían llegado de una importación y todo lo demás, que supuestamente era para hacer un tipo de producto X. Y lo que pasó es que a este producto, por la mala manipulación, el bodeguero nunca le informó que unos tanques se habían como que golpeado y después de esos tanques se chorrearon de las perchas y dañaron bastante inventario, pero el bodeguero tampoco se dio cuenta o no pudo informar rápido a contabilidad o directamente a la gerencia para tomar acciones correctivas. Entonces nosotros cuando hicimos un inventario, porque ya le tocaba hacer auditoría y nunca hizo revisión de estados financieros, vimos ese inventario y el inventario estaba dañado, iba dañado que sea unos $100,000. Entonces el problema fue ahí, que se dio cuenta que en ese momento, ¿por qué? Por una mala manipulación de la mercadería, pero cuando ellos no pudieron hacer los ajustes respectivos en su momento o con oportunidad en sus finanzas, les tocó hacer ese ajuste cuando nosotros realizamos la toma física. A partir de ahí, este empresario también ya cambió y empezó a hacer inventarios cada 3 meses. Entonces ahora ya tenía un poco más de prolijalidad en el tema de manipulación de mercadería y también en el tema de hacer inventarios periódicos para no tener ninguna sorpresa por robos o cosas por el estilo que siempre pasan en las empresas. Con estos ejemplos, ¿tienes algún patrón que los empresarios hayan detectado cuando no se deciden por contratar tus servicios? Mira, el patrón que nosotros hemos identificado es que es justamente el tema principal de este episodio. Que a veces el empresario quiere que el contador haga muchas más tareas de las que en verdad esta persona tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ponerle tareas sabemos que el contador puede hacerlas, pero si le ponemos esas tareas, él puede fallar. ¿Por qué? Porque él no es el experto en esa área. Entonces ese es el patrón que nosotros hemos identificado, que a veces el empresario espera más de esa persona, pero el perfil del contador o la persona que tiene que contabilidad es resguardar los números de la empresa que estén bien registrados, las declaraciones y algunos temas de cumplimiento claritos en su contabilidad. Y el resto de cosas, finanzas, legal, marketing y otros temas deben estar fuera del alcance de su perfil. Entonces ahora nosotros hemos enfocado en ese tema. Nos hemos enfocado, por lo menos desde ahí, en cómo darles consejos para que para que vean que las actividades del contador las debería manejar otra persona, otro experto o otro departamento para que segreguen bien las funciones. Ok, para ir finalizando, cuéntanos, ¿cuál es el contexto ideal en el que el consultor financiero y el contador trabajan? Mira, el consultor financiero trabaja de la mano del contador en 2 aspectos. Cuando la empresa tiene un problema que el contador no puede resolver, entonces él le pide data al contador para que le pueda informar le dé contexto sobre el problema. Y luego el consultor les va a dar qué alternativas pueden tomar para mejorar ese problema. Entonces ahí
trabajan los dos de la mano y siempre va a haber buenos resultados, porque ya te digo, el contador es experto en su área, pero hay cosas que no son, no es experto porque hay muchos nichos, muchas áreas, muchas normas y el contador no es que se las sabe todas. Sabemos un montón, pero a veces no se sabe todo lo que se necesita saber o que la empresa requiere en algún momento de su crecimiento, porque cada vez que vas creciendo van apareciendo nuevos problemas, nuevos desafíos, y a veces para esos desafíos necesitas una persona que tenga la preparación o haya pasado por ese camino en algunas otras empresas. Entonces, con esa experiencia, el consultor les ayuda a la empresa a que solucionen esos problemas. ¿Qué tips le darías al empresario para que el contador no se sienta amenazado? Darle su lugar y en algún momento reconocerle los ascensos. Si el contador ya es muy bueno haciendo sus cosas y primero le pregunta, oye, ¿quieres hacerte cargo del tema financiero? Darle la oportunidad de que esa persona cambie de Hacienda a un tema financiero. Porque ya te digo, el tema financiero requiere que la contabilidad esté bien y que luego que en el tema financiero ayudarle al empresario a cumplir sus metas. Simple como eso, y que le ayuden en el tema de la proyección a futuro. ¿Y cómo es eso? Recompensa y alineación de intereses. Mañana, lunes, nos van a ver los empresarios. ¿Cuál sería tu primera recomendación? Como todos los lunes, que controlen sus finanzas con la palma de su mano. ¿Ya? Como les dije, porque las finanzas sí tienen un ámbito mucho más amplio de índices financieros, proyecciones comparables en el mercado, comparables internacionales y muchas otras cosas que tienen que ver, pero las finanzas, para que el empresario las tenga clara cuando no tiene todavía acceso a un tema financiero, que controle las finanzas con la palma de su mano. Lunes o el primer día laboral a la primera hora, que se haga las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿cuánto dinero ingresó la semana pasada? Segunda pregunta, ¿cuánto dinero salió la semana pasada? La tercera pregunta es la del presente. Las dos primeras son del pasado. La tercera pregunta es del presente. ¿Cuánto dinero tengo hoy? Y casi no es lo mismo que lo que ingresó y salió, porque hay gastos bancarios y otras cosas que ya hemos explicado, retenciones, IVAs y vainas por eso. ¿Cuánto dinero tengo hoy? Y las dos preguntas del futuro. ¿Cuánto me deben y cuánto debo? Entonces, con esta información yo ya puedo afrontar qué voy a hacer esta semana, el siguiente mes o el resto del trimestre. Entonces, con esa información pueden hacerse ese diagnóstico financiero rápidamente y pueden tener como claridad a corto plazo. Obviamente que el financiero habla muchísimo más a largo plazo, pero esto te ayuda. Muy bien. En una frase para finalizar, dinos, ¿qué es lo que tú le dirías al contador al empresario que te dice, no, mi contador no necesita ayuda? Mira, el tema es que tal vez lo que hace falta es visión, ¿ya? Las empresas que están destinadas a crecer o que quieren crecer a futuro tienen que tener una visión súper grande. No solamente decir, no, quiero quedarme en Ecuador. ¿Por qué no salir ahora que tenemos la tecnología, la inteligencia artificial, expandir las fronteras de tu empresa? Empezar a vender productos y servicios en otras fronteras. Salirte de tu propia ciudad, nada más. Salte de tu ciudad, ponte otra sucursal en otro lado. Intenta, pruébalo. Entonces, si es que yo tengo esa visión, voy a necesitar más ayuda. Y el empresario no lo puede hacer todo él solo. Siempre necesita apoyo personal que le ayude. ¿Por qué? Porque no puedes hacer todo en la empresa. Pero sí, la parte estratégica está dentro del empresario y rodearse de perfiles que le puedan ayudar a cumplir esos objetivos. Entonces, va por ahí. Cuando el empresario dice, mi contador puede hacer todo, no es del todo cierto, porque ya nos hemos dado cuenta en todo este episodio que el contador se puede equivocar y algunas de esas equivocaciones les cuestan un montón de plata a las empresas y es a veces culpa del mismo empresario por cargarle de tareas que no son afines al cargo, no son afines al perfil del cargo de él. Entonces eso les diría como recomendación final. Muchas gracias, amigos. No se olviden de crecer y avanzar. Amigos, por favor, si les gustó este episodio, por favor dale like, compártanlo con los contadores, los contadores compártanlos con sus jefes y déjame tu comentario. ¿Qué me faltó decir? ¿Qué quieres que aborde la siguiente clase, el siguiente podcast que nos vamos a ver en una semana? Así que quiero ver esos comentarios. Nos estamos viendo la próxima vez. Chao, chao.